Martín de Michelis es el nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey. Y ahora hay que hacernos una pregunta muy importante. ¿Cómo juega? Bueno, a ver, hay que decir algunas cosas, ¿no? El de Michelis que llegó a River Plate para 2023 y el de Michelis que se despidió ahora en 2024 fue cambiando algunas cosas de su manera de jugar. Esto es comprensible y hubiera sido malo de no haber sido así. Hay partidos, por ejemplo, un partido de Lanús que ganan 2-0, hay un partido contra Libertad en Copa Libertadores que creo que nos van dando ideas claras de cómo intenta jugar de Michelis a grandes rasgos, ¿no? Más allá de cualquier situación específica que puede ir dándose en cada partido y por supuesto también considerando pues los diferentes jugadores que ha tenido en el paso del tiempo, ¿no? En algún momento podía jugar con un doble 9 como Borja y Rondón, pero tal vez luego tuvo que ser Borja y Colidio, o de pronto ponía Solari, que no es centro delantero, para tener un poquito más de movilidad. Todo ese tipo de detalles vamos a tratar de irlos considerando. En algunos casos voy a decir nombres puntuales de posiciones, en otros no tanto, porque creo que son zonas un poquito más genéricas, ¿no? En la portería, pues normalmente jugar Manny, que es un portero top del fútbol argentino, ya ni siquiera está en River, pero era un portero importante que incluso estuvo también en torneos importantes con selección argentina. Un hombre de liderazgo, un hombre de trayectoria y que apareció en momentos trascendentales para la institución. Ahora, vamos a empezar hablando del tema de la línea de 4, mayormente de Michelis, y no es que el 100% de las veces arrancaba con una línea de 4. Personalmente no hallé partidos en donde utilizara una línea de 5. ¿Cómo jugaba? Bueno, lo importante en el sistema de Martín de Michelis son los laterales. Los laterales son muy importantes. ¿Por qué? Bueno, podía jugar Enzo Díaz, podía jugar Marcelo Herrera, podía jugar Santana, podía jugar Milton Casco, y independientemente de quienes estuvieran en las bandas, eran laterales muy largos, eran laterales que subían muchísimo, eran laterales que constantemente iban hacia adelante, y esto permitía que algunas otras zonas de la cancha no tuvieran que estarse preocupando tanto por los costados. Obviamente les podía costar el retroceso, les podía estar costando el regreso en algunos casos, pero había jugadores inalcanzables o incansables, mejor dicho, como Milton Casco, que lo ponían por izquierda, que lo ponían por derecha y normalmente rendía, ¿no? Aunque también se hablaba mucho el tema de Milton en la crítica River Platense del mundo River, que tenía un regreso lento, entonces eso puede llegar a condicionar también la situación. ¿Qué pasaba con los defensas centrales? Bueno, obviamente el mejor central que tenían es Paulo Díaz, el defensa chileno, también llegó a pasar Boselli, llegó a pasar Maidana, entonces esa parte ahí de la rotación de los centrales normalmente era un central con buen pie, otro central que iba muy bien por arriba, ¿no? Como que trataba de hacer ese tipo de combinaciones. Ahora, ¿qué pasaba en el centro de la cancha? Que creo que aquí hay un punto muy importante, porque eh, Martín de Michelis no se diferenciaba tanto por usar extremos. Tú sabes normalmente que los extremos, pues obviamente tienen que ir por los lados, ¿no? River Plate en algunas de sus etapas más exitosas, con Marcelo Gallardo, utilizaba extremos. Incluso el fútbol mexicano está muy acostumbrado a utilizar extremos. El América de Cendejas, los Tigres de Damián Álvarez, el Pachuca de Idrisi, no sé, el Monterrey con los intentos de Gallardo, el Toluca con Max Araujo. En fin, te puedo decir ejemplos de cada época y siempre está relacionado a los extremos. Actualmente los Tigres de Lainez, el Monterrey de Johan Rojas, siempre está muy relacionado a los extremos. Pero Martín de Michelis prefiere utilizar jugadores por dentro. ¿Cómo qué tipo de jugadores? Bueno, pues en la parte de contención, en la parte de recuperación, ha ido cambiando obviamente, arrancaba con gente como Enzo Pérez en su momento en la primera etapa, después ya llegó Rodrigo Villagra, que recuerden que también llegó para sonar el Monterrey, Matías Craneviter, otro de los que también podría estar utilizando por dentro, y en la parte de adelante es donde empezaba a tener un poquito más de talento, ¿no? Sobre todo talento juvenil. Te hablo de el Diablito Echeverry, te hablo de Aliendro, por ejemplo, que también muchas veces acompañaba a Rodrigo Villagra, de este futbolista, creo que tienen como 17 años, Mastatuono, me parece que es el apellido. Y estos, es más, ¿saben quién también jugaba con él? Paradela, con él jugaba Paradela, este futbolista que hoy está en el Necaxa, llegó a jugar con él, llegaba a hacerlo por dentro, pero bueno, pues obviamente, pues no le fue tan bien, ¿no? Que vino prestado el Necaxa. Hubo otros tantos jugadores, Lanzini, Piti Martínez, que obviamente son futbolistas importantes para el club, pero
Mayormente esos son los que se usaban más al final de su ciclo en el equipo de River Plate. Ahora, ¿por qué no usa los extremos? No, esa es la pregunta. ¿O por qué no los usaba tanto? Porque tal vez en Monterrey sí comienza a utilizarlos. Pues obviamente por el tema que te digo de los laterales. ¿Cómo vas a usar extremos si los laterales van a estar subiendo constantemente por los lados, ¿no? Y aquí es en donde ya se formaba esta línea de 4 en la parte del ataque. Los centros delanteros, un punto importante, porque ahorita te lo decía, cuando jugaba por ahí con Solari, que a veces también lo usaba por banda, pues llegaban a ser dos nueves, como por ejemplo Borja y Rondón, como Colidio y Borja, entre los futbolistas que podía estar utilizando. Hay que ver si eso lo puede implementar en Monterrey, porque tiene con qué. Tiene a Roberto de la Rosa, tiene a Brandon Vázquez, tiene a Berterame para poder jugar con dos delanteros. Veremos si el equipo se termina prestando a eso, ¿no? Porque ese tipo de ideas que tiene Martín de Michelis de un fútbol muy centralizado, si te pones a ver en la cancha, es un fútbol sumamente centralizado, no es tanto un juego que vaya por los costados, porque también había momentos, sobre todo en la última etapa de Michelis en River, en los últimos meses, en donde había mucho había juego directo constante, porque tenían también quien le ganara balones por arriba, tenía que dividir la pelota aquí, la bajaba alguien hacia segunda línea, no sé, la bajaba Nacho Fernández, ¿no? La bajaba Nacho, llegaba Aliendro, y ponía un pase para Borja y se creaba la oportunidad de gol. O ponía el pase para Rondón en la etapa que le tocó estar, o Colidio, por ejemplo. Ahí es en donde tal vez eso se le pueda complicar en Monterrey. Esto es como jugaba Martín de Michelis en el equipo de River. ¿Cómo creo yo que va a jugar en el Monterrey Martín de Michelis? Creo que por las características de la plantilla no se le va a prestar tanto a utilizar a dos jugadores como dos media puntas o como dos futbolistas del centro de la cancha. Tal vez va a tener que sí o sí jugar más por fuera, tener que utilizar a Tecatito, tener que utilizar a Johan Rojas, jugar con Corcho, jugar con Oliver, y creo que lo del doble 9 no se va a terminar logrando, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los activos más grandes que tiene el Monterrey, pues es Sergio Canales. Y ni modo que saques a Corcho, que saques a Oliver, que también son jugadores importantes. Yo creo que en vez de un doble 9 va a usar a Canales y si quiere jugar directo va a usar o a Brandon, y si quiere más un juego asociativo, pues obviamente utilizar a Germán Berterame como centro delantero, ¿no? Yo no creo que de Michelis venga a revolucionar al Monterrey, no creo que venga a hacer lo mismo de River, de jugar con laterales muy largos, de tener a dos media puntas, de tener dos nueves, de tener mucho juego por dentro, porque sí, obviamente en Argentina River era el equipo dominante, ¿no? Pero creo que en Monterrey, en la Liga MX, el tema de jugar tanto con laterales y dejar solamente a dos centrales y no tener un contención que baje a hacer línea de tres, porque el Corcho lo puede hacer, pero no es especialista, creo que le puede terminar jugando muy en contra. Además, supongamos que jueguen con Canales y que jueguen con Cortizo, haciéndola de Diablito Echeverry y ahí tratando de jugar ahí, yo creo que no se le va a terminar dando y me parece que tarde o temprano va a terminar cayendo otra vez en el uso de los extremos, porque también es de lo que Monterrey pues más utiliza y están buscando a Orbelín Pineda que en Grecia está jugando por izquierda, entonces me parece que en Monterrey va a terminar adaptándose mucho a la plantilla, al menos en el primer semestre y ya veremos si para la segunda temporada le traen refuerzos que puedan marcar una diferencia. Pero bueno, así jugó Martín de Michelis en River Plate a grandes rasgos, así creo que como se puede terminar adaptando al equipo de Rayados con la actual plantilla. Veremos si pide un refuerzo por la salida de Maxi Messi y le plaza extranjero. Pero bueno, cuéntame por favor qué te parece esto. Pregúntame en comentarios. Si tienes alguna duda, házmela saber y te invito a que te suscribas a mi canal. Yo soy Edu Torres. Por favor, suscríbete. Eso me ayuda muchísimo a poder seguir creciendo y poder seguir haciendo todos estos videos.